Tanto el Redmi Note 13 Pro 5G como el Poco X6 Pro son dos de los mejores dispositivos gama media que uno podría comprar actualmente, pero ¿cuál es mejor? Bueno, pues yo los tengo ambos y luego de probarlos bastante en este video te voy a dar la respuesta, la cual podría sorprender a muchos. De entrada son dos teléfonos que se venden más o menos en el mismo precio. En ocasiones un modelo puede estar más caro que el otro, pero usualmente se encuentran en el rango de los 250 a los 300 dólares. Claro que como siempre esto depende mucho de varios factores, como por ejemplo dónde vivas, la época del año, la cantidad de unidades que haya disponibles de cada uno, así como varios factores más. Habrá quien diga que el Redmi Note 13 Pro está más caro donde vive, así como también habrá quien diga que el Poco X6 Pro es más caro. A mí ambos modelos me costaron más o menos lo mismo, alrededor de unos 280-290 dólares. El Poco X6 Pro se lanzó al mercado en enero del 2024, mientras que el Redmi Note 13 Pro 5G se lanzó en septiembre del 2023. Así que incluso su fecha de lanzamiento es bastante cercana. Si hablamos de la pantalla, y digo la porque es la misma, tenemos un panel AMOLED con una relación de aspecto de 20/9, una resolución QHD de 1220 x 2712 píxeles y una densidad de 446 píxeles por pulgada. Asimismo, la tasa de refresco máxima es de hasta 120 Hz. En cuanto a la superficie útil o tasa de aprovechamiento del frontal, ambos modelos se encuentran cerca del 89 o 90%. Como digo, aquí no hay diferencia alguna. Recordemos que por mucho que Xiaomi quiera promocionar a Poco y a Redmi como marcas independientes, en realidad son lo mismo, Xiaomi. El peso también es bastante similar. El Poco X6 Pro tiene 186 gramos y el Redmi Note 13 Pro 5G tiene 187. Si hablamos de la resistencia al agua o certificación IP, ambos modelos cuentan con ella en el grado 54, es decir, son resistentes a salpicaduras. El material de fabricación en ambos modelos es plástico. Claro que, y aquí empiezan las diferencias, el Redmi Note 13 Pro 5G se nota de más calidad, y es que todos los plásticos no son iguales. Al tener ambos modelos en la mano, uno puede notar que realmente hay una diferencia. Los materiales y acabados del Redmi se sienten de mejor calidad. El Poco X6 Pro viene en color negro, amarillo y gris, mientras el Redmi Note 13 Pro 5G viene en negro, azul y morado. En este caso yo tengo el Poco X6 Pro color amarillo y el Redmi Note 13 Pro 5G color azul. Un dato curioso respecto al diseño es que el Redmi cuenta con jack de 3,5 milímetros, es decir, conector para audífonos de toda la vida, mientras el Poco no. Algo importante si, al igual que yo, eres alguien que prefiere los audífonos de cable. En la parte trasera el diseño de ambos no podría ser más diferente, destacando en ambos módulos de cámara bastante grandes. Claro que el del Poco es mucho más invasivo. Hablando de cámaras, tenemos 3 en ambos modelos, siendo en el caso del Redmi el sensor estándar un ISOCELL HP3 de Samsung con 200 megapíxeles y en el caso del Poco un Omnivision con 64 megapíxeles. Si bien la resolución, es decir, la cantidad de megapíxeles en sí mismo no es un factor que determine la calidad de la cámara, aquí prácticamente sí que lo hace, pues al menos en el sensor principal las fotos que se obtienen con el Redmi Note 13 Pro 5G están bastante por encima de las que se pueden obtener con el Poco X6 Pro. Luego vienen los sensores gran angular, que son ambos de 8 megapíxeles, y por último un sensor para modo retrato o un lente macro de 2 megapíxeles que en ambos casos no sirve para nada. Así que en cuanto a pantallas son idénticos. Por el lado del diseño y los materiales de construcción podría ganar fácilmente el Redmi, y en cámara también estaría ganando este modelo. Es bastante curioso que ambos cuesten prácticamente lo mismo y que al principio parezcan ser idénticos, pero a medida los vamos conociendo nos damos cuenta que tienen muchas diferencias. Por cierto, los dos modelos cuentan con lector de huellas en pantalla, algo que ni siquiera el iPhone 16 Pro Max integra hoy en día, y también tienen baterías bastante buenas, siendo la del Redmi de 5100 mAh y la del Poco de 5000. Por el lado de la carga rápida son idénticas con 67 vatios ambas. En nuestras pruebas resulta que la autonomía es prácticamente idéntica. Ambos llegan al día de uso e incluso más sin problema. Claro que al Poco X6 Pro puede llegar a costarle más esto, y en parte se explica gracias a que tiene un procesador que en teoría consume más energía. Y es que el Poco tiene el chip Dimensity 8300 Ultra de MediaTek, un octa-core de 4 nanómetros cuya frecuencia de reloj máxima puede llegar a ser bastante alta. Su núcleo más potente es un Cortex A715 a 3.35 GHz. A esto hay que sumarle la GPU Mali G615 MC6 y 8 o 12
12 GB de RAM LPDDR5X. El almacenamiento interno también es un aspecto muy importante, pero no hablo solo de su capacidad, sino también de su velocidad, del tipo de chip que tengamos. En este caso contamos con UFS 4.0 para el Poco. Todo lo anteriormente dicho se refleja en una puntuación Antutu superior a 1.4 millones de puntos, lo que hace que el Poco X6 Pro esté más cerca de un teléfono gama alta que de un gama media en cuanto a potencia. Recordemos que su precio habitualmente está por debajo de los $300, y este nivel de rendimiento usualmente lo vemos por el doble o hasta el triple de dinero. Si nos vamos al Redmi Note 13 Pro 5G, este cuenta con un chip Snapdragon 7S Gen 2 de Qualcomm, así como con la GPU Adreno 710 y 8 GB de RAM LPDDR4X, que también pueden ser 12. En cuanto al tipo de almacenamiento, el Redmi tiene UFS 2.2 y todo esto en Antutu nos da unos 625.000 puntos. Ni la mitad de lo que tiene el Poco, que vendría siendo más del doble de potente, al menos teóricamente. Sin embargo, ¿qué significa esto en el uso diario? Pues veamos, es aquí donde está la principal diferencia entre ambos modelos. El Poco es notablemente más potente. Sin embargo, cuando uno utiliza los dos modelos se da cuenta que su funcionamiento es bastante similar. De hecho, incluso en determinadas situaciones el Redmi puede llegar a comportarse mejor que el Poco, así como lo oyen. La razón probablemente tiene bastante que ver con el fabricante del chip. Históricamente Qualcomm ha hecho procesadores mucho mejor optimizados al software que los de MediaTek. Y si bien el Dimensity tiene el doble de potencia y todo lo que quieras, no es como que funcione de manera muy estable en comparación con el Snapdragon. Probamos dos de los títulos más populares actualmente en celular, el Call of Duty Mobile y el Warzone. Si bien el Poco por defecto tiene una configuración gráfica más alta y de hecho permite subir los gráficos aún más, al hacer esto la estabilidad desaparece por completo, llegando incluso a quedarse completamente paralizado. En el Redmi tenemos una configuración de gráficos máxima más limitada, pero la experiencia, que al final es lo que más importa, resulta ser bastante más estable y equilibrada. El Poco tiene un chip muchísimo más potente, de eso no hay duda, pero no se trata solo de rendimiento bruto, la optimización juega un papel clave. Ambos dispositivos cuentan con sistemas de refrigeración o disipación técnica muy buenos. Claro que la temperatura aumenta conforme le vas exigiendo a cualquiera de los dos en juegos. Claramente el Poco X6 Pro está por encima, al menos teóricamente, del Redmi Note 13 Pro cuando hablamos de rendimiento, pero resulta bastante curioso que incluso rinda peor en determinadas situaciones. Gran parte de la culpa de eso la tiene el software. Ambos modelos tienen la capa de Xiaomi y sería interesante ver estos celulares con Android puro. De todas formas, al considerar lo que cuestan y lo que ofrecen, uno puede sacar varias conclusiones. En primer lugar, el Redmi es un teléfono más equilibrado, diseñado para ofrecer una buena experiencia al momento de tenerlo en la mano, pero también en el funcionamiento, con características equilibradas a nivel de batería, cámara y otros aspectos que usualmente la gente busca en un celular. Mientras que por el lado del Poco, el principal énfasis está en el rendimiento, la potencia, el músculo. Básicamente es un equipo diseñado para quien busque el procesador más potente al menor precio posible. Claro que le han aparecido por ahí un par de contrincantes interesantes, como por ejemplo el GT20 Pro de Infinix, con el cual lo compararé en próximos videos. ¿Tienes alguno de estos dos? Déjame saber en los comentarios cuál elegiste y por qué, y también qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta. Para concluir, voy a decir que ambos son buenas opciones de compra y pueden llegar a ser muy recomendables dependiendo de tus necesidades específicas, siendo el Redmi un teléfono notablemente más destinado a usuarios cotidianos. Eso sería todo por ahora, nos vemos en un próximo video, cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores y mira estos otros dos videos que te dejo por aquí. Chao.